Acompañadme por favor a Filipenses 3, 17 a 4:1, donde veremos cómo seguir a los ejemplos piadosos para estar firme en el Señor. Vamos a encontrar ahí los verdaderos influencias a imitar. Filipenses 3, 17 a 4:1 dice: Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a ver hoy en el primer punto, el primer llamado en ese texto, que es: sigue a los que imitan a Cristo. Versículo 17: Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como lo vimos en el pasaje anterior, Pablo acaba de mostrarles a sus hermanos en Filipos el incomparable valor de conocer a Cristo. Y que en comparación con Cristo, todo lo demás pierde su brillo y su valor. En concreto, compara a lo que tenemos en Cristo con lo que enseñaron los judaizantes, es decir, que aparte de creer en Cristo, uno también necesita cumplir la ley para ser justificado, para ser justo delante de Dios, para ser salvo. Pero tal como lo deja bien claro, no hay nada ni nadie que puede competir con Cristo y que puede justificar al hombre delante de Dios, sino solo Cristo. Cualquier intento de lograr la justificación delante de Dios, de lograr la salvación del alma, es tan inferior a lo que tenemos en Cristo que Pablo llega a describirlo incluso como basura, y literalmente el término significa como estiércol, como algo que da asco. No porque la ley en sí sea algo malo, para nada, sino porque no se puede comparar con Cristo, dado que la ley no puede salvar a nadie, indiferentemente de cuánto uno la cumpla. Solo Cristo salva y supera todo y a todos. Pablo además enfatiza el fin de la salvación, la meta de cada cristiano, y es la semejanza a Cristo, ser más y más como nuestro Salvador y Señor. Cristo nos salvó para que seamos transformados cada vez más a su imagen. Y tanto Pablo como Timoteo, Epafrodito y otros se esforzaban de manera extraordinaria en la carrera cristiana. Se sometieron por completo al señorío de Cristo y andaban de manera ejemplar. Querían con toda el alma parecerse más a Cristo, y eso se ha podido observar. Ahora, Pablo no cambia el tema, sigue con el mismo pensamiento que vimos en el último sermón, sigue hablando de lo mismo. Dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí Pablo menciona a 3 grupos que imitar. Primero, habla de sí mismo: sed imitadores míos. En segundo lugar, habla de otros cristianos que andan como Pablo y los demás, es decir, los que andan según el ejemplo. Y en tercer lugar se refiere a sí mismo y probablemente a Timoteo y Epafrodito, dado que justo antes hablaba de su ejemplo,
al hablar sobre el ejemplo que tenéis en nosotros, plural. Así que de sí mismo, de los que ya imitan su ejemplo, y los demás como Epafrodito, Timoteo y otros hermanos que andaban de manera ejemplar. Aunque los términos imitar y observar son distintos, llaman a lo mismo, es decir, a imitar, a copiar el ejemplo tanto de Pablo como de los demás que andan igual por medio de observarles. La observación, de hecho, previene a la imitación. Primero tenemos que observar bien para poder imitar. Si observamos mal, pues no vamos a imitar bien. Antes de poder imitar a alguien hay que observarle bien. Y de hecho los actrices profesionales suelen ser muy buenos imitadores de los personajes que representan. Un ejemplo es Meryl Streep, que para algunas películas no solo adoptó un acento, sino que incluso cambió su forma de respirar, su postura y hasta el ritmo de su habla para imitar a esa persona a la perfección. Y de esa manera demostró que la imitación exitosa, para llegar a ello, hace falta una muy buena observación en los detalles. Con llamar a sus hermanos a seguir su ejemplo, Pablo no quería que copien su manera de respirar o su postura, para nada, no se trata de ello, sino que sigan su ejemplo. No hablaba del ámbito laboral, no les llamaba a sus hermanos a que se conviertan también en fabricantes de tiendas, como lo era Pablo, ni de que deberían estar encarcelados, igual que él. Tampoco habla de su estado civil, es decir, que sean solteros, igual que él, ni tampoco habla sobre sus gustos, su humor, sus costumbres, ni nada de eso. No quería influenciarles para que compren ningún producto. Todo eso, nada. El contexto deja bien claro que Pablo habla sobre cómo él y los demás viven su fe en su día a día, en cómo imitan a Cristo en su andar. Su ejemplo se basa en el ejemplo de Cristo. Tal como lo dice Pablo mismo en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pablo no les llama a que sigan su ejemplo por orgullo de sí mismo, porque se creyó superior a los demás. No, para nada. No buscaba seguidores para llegar a más fama como apóstol. Eso no le interesaba mucho. Todo lo contrario. Pablo solo buscaba a Cristo y quería que sus hermanos le siguieran en esa actitud, que tengan la misma actitud como él de seguir a Cristo en todo. Que no haya áreas grises en nuestra vida donde decimos, bueno, ahí sí, pero en lo otro, bueno, ahí sigo según me complace a mí. No, seguir a Cristo en todo. Para que todos, igual como él y los demás, de la misma manera, como los hermanos ejemplares, busquemos con toda el alma ser como Cristo. De eso se trata. Pablo aquí anima a los filipenses a seguirlo como un pecador imperfecto en su esfuerzo por alcanzar la meta de la semejanza de Cristo. Habla aquí sobre cómo deberían comportarse, cómo vivir, cómo conducir la propia vida como cristianos. Que anden en novedad de vida, reflejando la realidad de que hayan sido sepultados y resucitados con Cristo. Que se tomen tanto al apóstol como a Timoteo, Epafrodito y los demás hermanos que andaban igual como ejemplo, como modelo a imitar. Que igual que ellos muestran una actitud humilde, un servicio desinteresado y una disposición a sufrir por el nombre de Cristo. Que igual que Pablo y los demás muestran una devoción a Cristo, valor y dedicación al crecimiento espiritual. Que igual que ellos estén dispuestos a renunciar sus deseos terrenales, su centralidad en uno mismo
y el buscar satisfacer las propias necesidades, y que en lugar de todo ello busquen ser como Cristo, manso y humilde, que entiendan que la satisfacción de las necesidades humanas no es el objetivo de la salvación y de la santificación. La meta de la salvación es que los creyentes sean hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, como lo describe bien MacArthur. Al fin y al cabo se trata de ello. Pablo no llama a los filipenses a que sean como él porque se cree muy importante, sino que quiere que le imiten en cuanto él imita a Cristo. En los siguientes versículos, Pablo desarrolla ese llamado a imitar a los que imitan a Cristo, dando dos razones. Y la primera encontramos en los versículos 18 a 19, donde dice, sigue a los que imitan a Cristo porque no buscan lo terrenal. Dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquí vemos uno de los ejemplos como Pablo anticipa dudas o preguntas de sus receptores. En este caso podría ser que uno haya pensado, vale, bien, pero ¿por qué imitaros solo a vosotros y no a los demás? ¿Qué os hace distintos? ¿Qué os hace dignos de ser imitados? A lo cual Pablo contesta, porque los demás andan mal. No andan como es digno de Cristo, sino todo lo contrario. Pablo los titula aquí como enemigos de la cruz de Cristo, y lo hace para revelar su verdadera identidad, porque no era obvio. Conforme al contexto, sigue hablando de los falsos maestros, los que aunque parecían piadosos, en realidad eran enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo lo revela, porque eso no era obvio para los hermanos en Filipo. De hecho, no mostraban una hostilidad visible en contra de Cristo, en contra de la iglesia. Eran más bien engañadores, que incluso llegaron a formar parte de la iglesia. Estaban dentro de la congregación. Por eso Pablo lo dice aquí aún llorando, porque está desenmascarando a supuestos hermanos que a pesar de estar entre los demás hermanos, en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y solo el pensar que haya engañadores, falsos maestros dentro de la congregación, le entristece mucho, porque sabe que la iglesia está en peligro, porque tienen el enemigo dentro y no lo ven. Por eso lo dice aún llorando. De hecho, es la única mención en todas sus cartas donde habla en presente, es decir, que estaba llorando a la hora de escribirlo. A veces menciona que lloró, pero aquí dice, os lo digo llorando. Y como lo más probable era que Timoteo sería como su secretario a escribir la carta, justo aquí, lo más probable, o como lo dice él mismo, estaba llorando mientras dictaba ese párrafo. Estaba muy, muy conmovido. Le afectaba mucho. ¿Por qué? Porque amaba tanto a la iglesia y vio ese peligro en el que se encontraba la iglesia. Lo digo aún llorando. En el último sermón vimos bien por qué son enemigos de la cruz de Cristo. Lo eran porque no predicaban a Cristo sino la ley. No creyeron ni predicaron que la salvación, la justificación solo se puede encontrar en Cristo, sino que también hace falta circuncidarse y cumplir la ley. Cristo más. Está bien, Cristo sí, pero también eso y aquello. Y esa teología errónea se mostraba en su ejemplo erróneo. ¿De qué manera se puede ver que son enemigos de la cruz de Cristo? Porque viven según su teología, es decir, no sigan el ejemplo de Cristo, sino viven por sí mismos.
Su fin no es la salvación, sino perdición. Su Dios no es Cristo, sino su propio apetito, es decir, sus propias necesidades. Su gloria no está en Cristo, sino en su vergüenza. Y en lugar de poner su mirada en lo celestial, en las cosas de arriba, solo piensan en las cosas terrenales, físicas, materiales. Pero antes de desarrollar su incredulidad que Pablo describe aquí, empezamos con cómo menciona el versículo, cómo comienza el versículo 18. Dice que esos muchos andan. Igual como en el versículo 17, no se refiere aquí en primer lugar a lo que dice, sino a su ejemplo, es decir, cómo andan. Se refiere al comportamiento, al estilo de vida de esos muchos, que sirven como contraste a Pablo y los demás que andaban según el ejemplo de Cristo. Y como también vimos en el último sermón, no es la primera vez que Pablo advierte a sus hermanos en Filipos de los enemigos de la cruz, de los judaizantes, de los que a pesar de parecer piadosos en realidad no conocen a Cristo. Ya lo hizo antes. Y aquí lo leemos de nuevo, es decir, que Pablo ya les advirtió muchas veces a sus hermanos en Filipos y que ahora lo hace otra vez, e incluso llorando, mostrando que ese asunto le conmovió mucho porque se trata de un peligro grave para su querida iglesia, la novia de Cristo. Ahora, en el versículo 19, describe a los enemigos de la cruz empezando con su fin. Dice, cuyo fin es perdición. Por ser enemigos de la cruz de Cristo, no les espera salvación, sino condenación eterna. Aunque los judaizantes no negaron la obra de Cristo, pero por añadir también sus obras como necesarias para la salvación, sí que ninguneaban la obra redentora de Cristo, quitando el valor. Y el resultado, su fin es perdición. Si no confías plenamente y únicamente en Cristo, vas a ser perdido por toda una eternidad. Perdición también se puede traducir como destrucción. En los Salmos encontramos descripciones muy gráficas a la hora de hablar sobre el fin de los impíos, como por ejemplo en el Salmo 73, 18 a 20, ahí dice en Salmo 73, los versículos 18 a 20, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. En el Salmo 73 es justo la comparación del fin del impío con el fin del justo lo que le cambia la vista al salmista a la hora de comparar la vida del uno con la del otro. Aunque en la vida aquí a los que no conocen a Dios a menudo les va incluso mejor en muchos ámbitos, no van a tener una final feliz, sino horrible, escalofriante. Van a estar por toda una eternidad sufriendo en el infierno. El castigo justo por sus pecados, por su incredulidad, por rechazar a Cristo como único Salvador. Tal como Cristo mismo lo dice en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más claro, imposible. Si no crees en Cristo, vas a estar condenado para toda una eternidad. No hay esperanza para ti si no confías única y plenamente en Cristo para tu salvación. ¿Condenado para qué? Condenado para pasar toda una eternidad en el infierno, en el fuego inextinguible, como Jesús mismo lo llama.
Y es esa eternidad que les espera a cada uno que no tiene a Cristo y solo a Cristo como Salvador y Señor. No Cristo y mis obras, no Cristo y María, no Cristo y los santos, no Cristo y etcétera, etcétera. Solo Cristo. Pablo además afirma aquí que su Dios es su apetito, lo cual literalmente significa vientre y hace referencia a los deseos físicos. ¿En qué sentido tenían los judaizantes su apetito o sus deseos físicos como su Dios? Pues por poner ahí su confianza. Lo más probable es que Pablo aquí se refiere al hecho de que los judaizantes se imponían a sí mismos y a los demás alimentos que fuesen kosher, es decir, limpios, de acuerdo con la ley. También se podría referir Pablo aquí a los falsos maestros gentiles y su búsqueda desenfrenada de placeres sensuales, dado que los filipenses también estaban expuestos a ellos. En cualquier caso, los falsos maestros no servían al Dios verdadero, sino más bien a su deseo carnal. Sigue explicando que su gloria está en su vergüenza. Es curioso que el que no tiene a Cristo como su Dios se jacta justo de algo que le debería más bien dar vergüenza. Pablo mismo acaba de explicarnos en los versículos anteriores que lo que antes valoraba como sus logros más importantes, ahora, conociendo a Cristo, lo ve como basura. Las cosas de las cuales antes se jactaba, ahora no valen para nada. No tenemos nada de qué jactarnos. Tal como lo dice Paul Washer acertadamente, la única cosa que el hombre puede contribuir a la obra de Cristo es su pecado. Pablo termina con su descripción resumiendo en cierto sentido lo anterior dicho al afirmar que ellos, los falsos maestros, solo piensan en las cosas terrenales. En caso de los judaizantes fue el ocuparse sobre todo por sus ceremonias, festivales, fiestas, sacrificios y lunas nuevas, lo cual Pablo en Colosenses 2:17 describe como todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. No pensaban en lo celestial, en las cosas de arriba, sino en lo terrenal, lo visible, lo palpable, lo material. Los libertinos, por otro lado, se ocupaban en disfrutar de los placeres carnales del mundo. Lo que Pablo quiere dejar claro aquí es que los enemigos de la cruz, independientemente si es porque añaden o quiten algo del Evangelio, siempre deben evitarse y jamás imitarse. Nosotros hoy en día aquí en Santiago de Compostela podemos ver ambas cosas. Es decir, que los falsos maestros que predican la justificación no por la fe en Cristo, sino que añaden las obras humanas como requisito de la salvación, también o a la vez piensan solo en las cosas terrenales. Mientras se ocupan de guardar tradiciones religiosas como las procesiones, a la vez disfrutan de los placeres carnales del mundo en lugar de condenarlos. Un hermano me contó un día que antes de conocer a Cristo solía participar en las procesiones, cargando a la Virgen, y al final del día tenía su hombro bien lastimado. Y la misma noche, después de la procesión, salía a pasárselo bien, en los bares, discotecas, y me contó que cuando estaba ahí, disfrutando del pecado, y le acusó su conciencia, pensaba, bueno, pero mira, estaba cargando todo el día a la Virgen, así que un poco de pecado no pasa nada. Así me lo dijo. Dijo que así fue su pensamiento. Estaba como, bueno, pesa más haber cargado a la Virgen todo el día que los pecados que cometo ahora. Si lo hubieses preguntado en su día si cree que Jesús es Dios y que murió en la cruz por los pecados y resucitó al tercer día para traer salvación al pecador arrepentido, lo cual es el Evangelio, seguramente estaría de acuerdo. Diría, sí.
Pero ¿es una mera aceptación teórica suficiente para ser salvo? No, jamás. Con su andar mostraba que su pensamiento estaba totalmente distorsionado. Mostraba claramente una confianza en la carne y además que no estaba para nada interesado en honrarle a Cristo, sino más bien pensaba solo en lo terrenal. He dedicado tantas horas hoy a la religión, así que me merezco ahora disfrutar de lo que quiero disfrutar. Pero claro, él estaba simplemente imitando el ejemplo de los demás, de los que parecían piadosos por fuera, pero que en verdad no lo eran para nada. Igual como los filipenses, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en quién seguir. Muchos de los supuestos influencers cristianos e incluso predicadores que igual escuchas en internet pueden parecer piadosos, pero en lugar de predicar fielmente la palabra, predican cosas que al final muestran que solo piensan en lo terrenal. Con palabras bien bonitas predican con el único fin de ganarse más seguidores, predicando lo que a la gente les hace sentir mejor y que tengan éxito en esta vida. En lugar de predicar sobre la necesidad de arrepentirse y creer en Cristo como Salvador, en lugar de predicar sobre el pecado, el infierno, las verdades de la Biblia, suelen predicar o prefieren predicar sobre lo que atrae a la gente, lo que quieren escuchar. Entre ellos están Joel Osteen, Benny Hinn, Joyce Meyer, Cash Luna, solo para mencionar algunos, se puede añadir muchos más. No les escuches ni sigas su ejemplo. Escucha más bien a los que no busquen agradar a la gente y predican fielmente la palabra. Sigue el ejemplo de los que no piensan solo en lo terrenal, sino, como lo veremos ahora en el siguiente subpunto, que busquen lo celestial. Ahora vemos el segundo argumento. ¿Por qué imitar a los que imiten a Cristo? Porque buscan lo celestial. Los versículos 20 a 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Este segundo argumento es a la vez un contraste del primer argumento. El término aquí traducido con ¿por qué? Igual no lo deja tan claro como cuando es traducido con más, como en la Reina Valera 60, dice más nuestra ciudadanía, y muestra mejor el contraste que está haciendo aquí Pablo. Habiendo hablado sobre la perspectiva terrenal que tienen los falsos maestros y los que les siguen, habla ahora sobre la perspectiva correcta. La perspectiva que tienen los que siguen a Cristo. La perspectiva que tenía Pablo y los demás, cuyos ejemplos los filipenses son llamados a seguir. Una perspectiva celestial, no terrenal. Dice aquí que mientras los falsos maestros solo piensan en lo terrenal, nuestra ciudadanía más bien está en los cielos. Pablo muestra aquí que cuando uno tiene bien claro dónde está su patria, dónde está su casa, dónde se encuentra su rey, ya no vive para otro reino, otro mundo. ¿Y dónde se encuentra nuestra patria, nuestra casa? En los cielos. Antes que nada somos ciudadanos del cielo. Eso es nuestra identidad. Los filipenses eran una colonia romana y estaban orgullosos de tener la ciudadanía romana. Pero Pablo les deja bien claro, no, vuestra ciudadanía en primer lugar está en los cielos. Esa es vuestra identidad. Tenemos nuestra ciudadanía ahí, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo.
Pablo dice aquí que como cristianos anhelamos, esperamos ansiosamente a nuestro Salvador Jesucristo. Está describiendo aquí que uno continúa en un estado expectante hasta la llegada del suceso deseado. Aunque nosotros no esperamos tanto el suceso o acontecimiento, sino más bien una persona, Cristo. Tal como los niños anhelan abrir sus regalos, o más bien como el novio espera ansiosamente la llegada de su novia el día de su boda, así nosotros esperamos ansiosamente la llegada de Cristo, nuestro Salvador. Salvando la diferencia de que Cristo es más bien el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia, la espera del novio el día de la boda es una muy buena imagen. Sobre todo para los que vivimos ese momento tan especial, nos podemos recordar bien de esa ansia espera, ¿no? A pesar de haber visto a mi querida esposa el día anterior, nunca la esperaba tanto como en ese momento. Ahí, delante de tantos testigos, estando ahí esperando hasta que llegue el coche que trae a mi querida esposa. Aunque eran solo unos minutos, y en algunos casos son muchos minutos, esa espera se sienta como una eternidad. Como muchos de vosotros, yo también esperaba ansiosamente, sabiendo que pronto llegará mi querida novia y que le voy a ver en su precioso e inmaculado vestido de novia. Y no fui decepcionado, para nada, todo lo contrario. El encuentro ha sido aún más bonito de lo esperado. Las emociones aumentaron hasta que la podía abrazar y se puso a mi lado para convertirse en mi esposa, mi compañera de vida. Fue muy, muy bonito. Fue especial y uno de los momentos más bonitos de mi vida, desde luego, sí. Pero comparado con el encuentro con Cristo, no ha sido nada. Nuestro encuentro con Cristo va a ser mucho más especial y sobrepasa en gran manera cualquier llegada esperada de un ser querido. Y es justo donde encontramos nuestra motivación más grande para querer serle semejante a Él. La esperanza de su regreso, nuestro encuentro con Cristo. Hermano, hermana, piensa en ello. Vamos a ver a Cristo con nuestros propios ojos. Es algo que nos debería emocionar. Esperamos a nuestro Salvador, nuestro novio, y no solo estará casado con nosotros durante unos 50 o 60 años, sino por toda una eternidad. Anhelamos encontrarnos con Cristo, quien transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. La pregunta ahora es, ¿a qué se refiere Pablo con cuerpo de nuestro estado de humillación y de qué manera será transformado? Pablo habla aquí de nuestro cuerpo de carne y hueso, nuestro cuerpo débil e imperfecto, que está decayendo, que muestra cada vez más sus imperfecciones y debilidades, y desde que pasé los 30 años lo puedo notar cada vez más. Antes pensaba que sea un mito, pero ya sé que es realidad, que la espalda duele por la mañana. Con nuestro cuerpo mortal estamos luchando contra el pecado, la debilidad, el pesar, la desilusión, el dolor, el sufrimiento, la duda, el temor, el odio y el fracaso. Pero todo eso va a terminar. Todo eso va a encontrar un fin. De un momento para el otro, cuando nos encontramos con nuestro Salvador, que transformará nuestro cuerpo en conformidad al cuerpo de su gloria. Nuestros cuerpos serán cambiados y van a ser igual como el cuerpo resucitado, glorificado de Cristo. Igual que ahora vamos a poder comer, hablar y caminar, pero sin ninguna molestia ni limitación. Hay un gran contraste entre el cuerpo de nuestro estado de humillación y el cuerpo de su gloria.
Gloria es una palabra muy amplia y hace referencia aquí al esplendor y la grandeza suprema del cuerpo glorificado de Cristo. Nuestro Salvador también experimentó una transformación de su cuerpo, porque antes de su muerte tenía un cuerpo igual que nosotros ahora. Necesitaba descansar, necesitaba comer, y un cuerpo que murió, de verdad. Tenía las mismas limitaciones y debilidades físicas. Después de la resurrección, sin embargo, su cuerpo cambió. Aunque seguía teniendo las cicatrices de su crucificación, podía aparecer y desaparecer cuando quería, e incluso pudo entrar en una habitación con las puertas cerradas. En 1 Corintios 15, 40 a 50, podemos encontrar una descripción detallada de nuestro cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, los versículos 40 a 50. Ahí dice Pablo: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Uno podría preguntar ahora, pero ¿cómo va a poder cambiar Cristo nuestros cuerpos, y más los de que ya murieron de hace mucho tiempo y de cuyo cuerpo ya no queda nada, comido por los gusanos, que ya no existe? Cristo transformará nuestros cuerpos por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Cristo es Dios, Cristo es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. No hay cosa ninguna que se puede oponer a su poder. Tiene todo bajo su poder. Incluso cada átomo y cada célula está bajo su poder y le es obediente. No hay nada que existe que puede oponerse a Cristo. Con su poder puede dar un cuerpo glorificado a alguien cuyo cuerpo en estado de humillación ya se ha descompuesto por completo. No es difícil para Él. Cristo volverá, nos dará cuerpos glorificados y nos llevará consigo para estar con Él para toda una eternidad. Eso es digno de ser esperado. Imitemos a los que esperan ansiosamente su llegada y que en lugar de pensar solo en lo terrenal, piensan más bien en lo porvenir, en Cristo. Esta semana mi mujer me habló de una hermana apasionada por Cristo y su palabra, y que su ejemplo de la hermana le ha motivado a ella a estudiar más la palabra y conocer más a Cristo. Y le dije: muchas gracias, ya tengo la ilustración. Es justo a lo que nos habla el texto que voy a predicar el domingo. Que observemos el ejemplo de los demás y que no nos quedamos con esa observación, sino que nos motive a imitar ese ejemplo.
imitar a los que imitan a Cristo con el fin de copiarles, con el fin de hacerlo igual que ellos. Yo también estoy muy agradecido al Señor por poder conocer a hermanos que me sirven como ejemplo en su pasión y amor por Cristo, en su vida de oración, su amor por la palabra. Su ejemplo me motiva a mí a imitarles y crecer en mi semejanza a Cristo. ¿A quién estás imitando? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son los que te sirven como ejemplo? Si conoces a algunos que en sus imperfecciones, debilidades y flaquezas imitan a Cristo, ¿observas su ejemplo y buscas imitar su ejemplo? El llamado de observar el ejemplo de los que imitan a Cristo e imitar su andar es para cada uno de nosotros. Justo ayer, no lo tengo aquí escrito, pero justo ayer vi un reel donde Paul Washer dice: yo estoy peleando con leer la Biblia y orar. Y no solo yo, sino los demás también. Dijo: John Piper está luchando para encontrar gozo en el Señor. Y uno escucha eso y dice: ¿cómo está luchando John Piper para encontrar gozo en el Señor? Él siempre parece el más gozoso de todos, pero él lucha para encontrar su gozo en el Señor. Todos luchamos y deberíamos luchar y no dejar de luchar a orar, leer la palabra, encontrar nuestro gozo en Cristo, imitando su ejemplo. ¿Por qué? Para estar firmes en el Señor. Eso es el fin, eso es la conclusión y eso es nuestro segundo punto, que va a ser mucho más breve que el primero. Sé firme en el Señor. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Con así que, Pablo concluye lo anterior dicho. También puede ser traducido como para que o de esta manera. Todo el párrafo resumido sería entonces algo como: estad firmes en el Señor por medio de observar e imitar a los que imitamos a Cristo, los que no buscamos lo terrenal, sino lo celestial. Eso sería en una frase resumido todo el párrafo. Estad firmes en el Señor por medio de observar e imitar a los que imitamos a Cristo, los que no buscamos lo terrenal, sino lo celestial. Pero no se trata aquí de un imperativo duro, de una exhortación seca, sino más bien de un llamado lleno de cariño y amor. Gracias a la introducción tan cariñosa, la exhortación de estar firmes en el Señor adquiere aquí un tono suave y amoroso, sin perder su peso. Fijaos en cómo Pablo se dirige a sus receptores. ¿Cómo les llama? Dice: hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Y otra vez, amados. Versículos como ese convierten la carta de Filipenses en una carta de amor. Y lo es. Es una carta de amor del apóstol Pablo a sus queridos hermanos en Filipos. Ya lo vimos en los pasajes precedentes, sobre todo en los primeros versículos de la carta. Pablo no se contiene a la hora de expresar a los filipenses su profundo afecto y amor por ellos. En el primer capítulo, en el versículo 8, incluso afirma: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Qué bonito, ¿no? Aquí sigue expresando su profundo amor hacia sus hermanos, llamándoles en un solo versículo 2 veces amados. Según un comentarista, la palabra amados es el término más profundo, fuerte y magnífico que tiene el griego para referirse al amor. Sin embargo, se dejó llevar a añadir aún más descripciones. No escatima a la hora de expresar su amor hacia sus hermanos. A amados añade añorados, un término que expresa que son hermanos deseados, intensamente anhelados. Como es de esperar en una carta de amor, Pablo afirma que les echa mucho de menos. Cuando realmente amamos a una persona y no la vemos por mucho tiempo, empezamos a echarle de menos.
Y lo mismo le pasó a Pablo y no se avergüenza de admitirlo. Realmente amaba a los hermanos en Filipos y por lo tanto les echaba mucho de menos. Sigue con declarar que son su gozo. El apóstol no encontraba su gozo ni en cosas ni en circunstancias, sino más bien en Cristo y en los que le aman a su Salvador y Señor igual que Él. El gozo de Pablo era Cristo y sus hermanos, no necesitaba nada más. Cristo y su iglesia, ya estaba contento. Todo lo demás no le traía el gozo. Cristo y mis hermanos. Eso era todo lo que necesitaba Pablo. El gozo de Pablo se encontraba ahí, no necesitaba más para ser feliz. ¿No es un testimonio bonito? Ojalá podríamos decir lo mismo. Y todavía no termina. Les llama además corona mía, que literalmente significa logro, premio o guirnalda, una corona entretejido de vencedor. Pablo se vio como un atleta que corre, un corredor que se esforzaba mucho para que tanto él mismo como los demás puedan crecer en semejanza a Cristo. Esa era su carrera. Para Pablo los filipenses eran su trofeo, su guirnalda de honor. Eran la evidencia de su servicio eficaz para el Señor. Como lo que comenta Matthew Henry, no había corrido en vano. Ellos le habían sido dados como la corona del vencedor. La corona era la guirnalda reservada al vencedor en los juegos. Por eso les incita de nuevo a permanecer firmes en el Señor. Puesto que les amaba tanto, no le daba igual cómo andan. Por lo cual les llama aquí a estar firme en el Señor, a estar de pie, a ser constante. Es un imperativo, un mandato con una connotación militar. Al igual que los soldados en el frente de batalla, los filipenses deben mantener su posición mientras enfrentan ataques, persecuciones y falsas enseñanzas. ¿Y cómo pueden estar firmes? Observando e imitando a los que imitan a Cristo. Vivir una vida piadosa que le honra a Cristo. En el año 1914, el explorador británico Ernest Shackleton lideró una expedición cuyo objetivo era cruzar la Antártida a pie, un territorio que nadie había logrado atravesar antes. La expedición se complicó y se perdieron. Sin embargo, el explorador Shackleton tomó una decisión: guiar con su ejemplo. Él hacía los primeros pasos. Varios miembros de la expedición relataron que hubo momentos en lo que pensaron rendirse. Pero al ver las huellas de Shackleton frente a ellos, firmes, constantes, avanzando incluso en la incertidumbre, encontraban la fuerza para dar un paso más. Seguían a su ejemplo. Y durante casi 2 años, Shackleton guió a su tripulación a través de hielo, mar abierto y montañas heladas, y ningún hombre murió. ¿Por qué? Porque seguían al ejemplo, imitaban su andar. Sobre todo cuando estamos en incertidumbre y cuando pasamos por dificultades, necesitamos ejemplos a seguir. Cuando nosotros no sabemos cómo andar, necesitamos observar e imitar a los que andan según el ejemplo de Cristo. Nuestro ejemplo supremo es Cristo. Punto. Ahí no hay duda ninguna. Pero a la vez nos ayuda con ejemplos humanos. Hermanos que aman al Señor y siguen sus pisadas para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Hermanos, somos llamados a estar firmes en el Señor por medio de observar e imitar conscientemente a los hombres y mujeres piadosos con los cuales el Señor nos bendice. Si todavía no lo haces, te quiero llamar a hacerlo. Ora por ello. Y piensa, ¿quién de los que conozco realmente aman al Señor y le siguen de manera ejemplar? Y después ponte a observar e imitar su ejemplo, para así estar firme en el Señor.